Bien, continuando entonces con la sesión 3, la parte 2, vamos a ver algunos ejercicios, ejemplos más respecto a identidades trigonométricas. Recuerden que todos los practicandos deben realizar ustedes de forma manuscrita en su cuaderno y finalmente adjuntar a las prácticas todos los practicandos, ¿no? La resolución de las fichas. Bueno, hoy nos va a tocar avanzar la ficha 3 y respecto al tema que nos corresponde, identidades trigonométricas. Bien. Hemos hablado de diferentes identidades trigonométricas. Entre ellas tenemos otra que se refiere al ángulo mitad, así se llama, ángulo mitad. El ángulo mitad dice que lo podemos resolver a través de identidades trigonométricas, siendo que estas nos van a servir para poder simplificar algunas funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 90 aquí, nosotros podemos representarlo como 45 entre 2, o tenemos un ángulo de 60, lo podemos representar como 30 entre 2, ¿no? Dependiendo de la conveniencia que se tenga en relación al término que se desea obtener, si tenemos para poder simplificar una raíz, nos conviene entonces hacer el ángulo mitad, ¿no? Y esto parte de la misma forma o de la definición de ángulo doble. Recuerdan que el ángulo doble, si hablamos del eje X y el eje Y, teníamos un triángulo rectángulo acá, por un lado, otro triángulo rectángulo acá, y podíamos nosotros dividir este ángulo en dos, alfa aquí y alfa al otro lado. Entonces, cada uno sería alfa medios, ¿no? Entonces, partiendo desde ese análisis gráfico, podemos aplicar a cualquiera de las identidades trigonométricas. En este caso puede ser seno, puede ser coseno. A ver, veremos, ¿no? Para el seno sí aplica, ¿no? Siendo que este es el seno, el ángulo de la mitad, entonces tendríamos un triángulo, un seno de alfa medios más menos raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Aplica también para lo que es el coseno, fíjense, coseno de alfa medios, ¿no? Si bien el seno estaba ubicado aquí, este era el seno, el coseno va a ser de la misma forma, fíjense, el coseno, ¿no? Para ambos triángulos, entonces sí aplica. Bien, tenemos también la tangente. De la misma forma, fíjense, la tangente del ángulo mitad había sido alfa entre 2, entonces si tenemos 60, podríamos ponerle 60 entre 2, 30, ¿no? O 15, digamos, 30 entre 2, 15, ya dependiendo de la necesidad que se tenga para poder resolver los ejercicios. Bien, pasaremos a un ejemplo entonces, ¿cómo resultaría ser y funcionar esto? Fíjense, si nosotros tenemos seno de 22 grados y 30 minutos, un poco como que complicado porque tenemos grados y tenemos minutos, ¿no? Y si nos piden obtener un cálculo exacto, entonces va a ser, no tenemos nosotros ninguna identidad trigonométrica que nos dé este resultado. Por lo tanto, ¿no? Vamos a escribir de otra manera. Podemos escribir como 22 grados y 30 minutos como 45, ¿no? 45 medios, ¿sí? Se puede escribir así. Entonces, acá ya tenemos algo exacto. Ahora, nos indican también que por el cuadrante donde está el ángulo, el valor del seno será positivo. Tenemos que revisar el cuadrante donde se encuentra y si el seno es realmente positivo. Si nosotros nos fijamos en el cuadrante, perdón, en el cuadrante que corresponde
a este ángulo, seguramente van a encontrar ustedes que el seno es positivo, ¿no? Esto es importante definir el signo. ¿Por qué? Porque si bien se está trabajando con una raíz, saben ustedes que la raíz lleva más menos. Entonces, ¿cuál elegir? ¿Cuál signo elegir? Debemos elegir el signo de acuerdo al cuadrante en el que se encuentre la identidad trigonométrica, ¿no? O la razón trigonométrica. Bien, si tenemos 45 medios, según la fórmula y lo que acabamos de ver, dice que, a ver, estamos en coseno. Este es el coseno, ¿dónde está? A ver. Seno de 45 medios. El seno había sido, según nuestra fórmula, 1 raíz de 1 menos el coseno de este ángulo dividido entre 2. Esa es la fórmula, ¿no? Bien, entonces tenemos 1 menos coseno de 45 según la tablita que nosotros tenemos. Les había pedido que por favor repasen esa tabla y tengan los resultados, podríamos decir de memoria. Raíz de 2 sobre 2. Y sobre 2. Y vamos trabajando haciendo aquí como un denominador, en este caso el 2, 2 entre 1, 2 por 1, 2, 2 entre 2 a 1, 1 por 1, raíz de 2, ¿no? Entonces 2 menos raíz de 2 tendríamos fruto de este común denominador acá, ¿no? Y sobre 2. Entonces hacemos extremos y medios. Si hacemos extremos y medios, vamos a tener, a ver, aquí, ¿no? Se supone que este 2, el denominador, tiene un denominador 1, ¿no? Entonces, ese 1 multiplicado por este término, ¿no? Por el 1 de aquí. Entonces, esto se iría al numerador. Y los del centro, que en este caso llegarían a ser 2, 2, 2 por 2, sería 4, ¿no? Entonces, tendríamos 2 menos raíz de 2 sobre 4, haciendo la operación de la parte interna. Se supone que hasta aquí es el numerador y este es el denominador, ¿no? Bien, operando entonces esto, vamos a tener lo siguiente. Si 4 teníamos acá, lo que podemos hacer es sacar este 2, un 2 afuera de la raíz y vamos a tener acá un medio, ¿no? Un medio por todo esto, ¿no? El 1 no se escribe, entonces el 2 afecta a toda la raíz. Ojo, que acá el 4 está afectando solamente al numerador que está dentro de la raíz y este otro 2 a toda la raíz, ¿no? Por haber sacado este 2 afuera. Bien, entonces ya tendríamos el doble del ángulo dado, ¿no? Bien, continuemos con otro ejemplo. Hemos hecho del seno, ahora podemos hacer del coseno de la tangente. Este es el practicando 9. Entonces, si tenemos un ángulo en el cual vayamos a fijarnos que lleva minutos, ya no es un ángulo entero, ¿no? Digamos así, sino va con minutos y los resultados van a ser también así con decimales y demás. Entonces, como necesitamos tener un resultado exacto, pues aplicamos el ángulo mitad. Y escribimos de esta forma, ¿no? 45 grados entre 2 va a ser 22.5. Entonces, equivaldría a esto, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, vamos aplicando la fórmula del coseno del ángulo mitad, y dice que es igual a 1 menos el coseno de este ángulo sobre 2. Por lo tanto, aplicamos eso, ¿no? Entonces, continuamos las operaciones, raíz de, tenemos 1. Si ustedes se fijan, coseno de 45 en la tablita les va a dar raíz de 2 sobre 2. Revisen, por favor. Vamos, con la raíz de, sacamos como un denominador acá, entonces vamos a tener 2. Y en el numerador 2 más raíz de 2, ¿no? Operando esta parte del numerador con el común denominador. Finalmente vamos a tener, al igual que en el seno, vamos a tener extremos medios, como por facilidad se hace.
¿Cómo se hace extremos y medios? Se supone que esta es una división. Aquí arriba se tiene un numerador y un denominador. El denominador tiene un denominador a su vez 1, ¿no? 2 entre 1. El 1 se sobreentiende, no se escribe. Entonces se hace extremos y medios, es decir, todito esto se opera con el 1 que estaría aquí, ¿no? Y luego los términos del centro, ¿no? Este con este. 2 por 2, 4. Y vamos a llegar a este resultado, ¿no? Que es raíz de 2, más raíz de 2 sobre 2. Este 4 podemos escribirlo como 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado. Entonces, al ser raíz sale como 2, ¿no? Por esa razón está el 2 aquí, pero esta vez este 2 está afectando a toda la raíz, ¿no? A toda la raíz. En cambio, este 4 afectaba solamente al término de adentro. Entonces, tengan cuidado. Bien, en el caso de la tangente, de la misma forma, vamos a tener tangente de 45 entre 2, aplicando lo mismo que se ha hecho con el coseno. Sin embargo, la fórmula de la tangente es 1 menos coseno de 45 dividido entre 1 más coseno de 45. Y vamos a operar, ¿no? Raíz de, al coseno de 45, tenemos que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? De la misma forma, en la parte de abajo, la única diferencia van a ser los signos, ¿no? Este es signo negativo, negativo, este positivo, positivo. Y la parte de arriba, pues aplicamos el común denominador que va a ser 2. 2 entre 1, se supone que aquí hay 1, 2 entre 1, 2, 2 por 1, 2, ¿no? Por eso es que me sale 2. 2 entre 2 a 1, 1 por raíz de 2, raíz de 2. Entonces, operando esto, vamos a tener lo siguiente. Raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2, siendo que acá denominador, denominador son iguales, hay diferentes formas. Entre denominadores se puede simplificar. O en su defecto también se hace extremos y medios, ¿no? Este extremo con este. Entonces vamos a tener 2 por todo esto. Y por otra parte, este otro, los medios, ¿no? Y voy a tener 2 por todo esto. Y el 2 con el 2 se van a simplificar. Entonces, por cualquier lado sale lo mismo. Entonces, nos va a quedar solamente 2 menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2, ¿no? Bien. Y podemos nosotros escribir esto de otra forma para poder simplificar con la raíz, ¿no? O en su defecto dejarlo aquí. Pueden simplificar como ustedes mejor prefieran para llegar al resultado de menos 1 más raíz de 2. Entonces, si se fijan, son solamente términos matemáticos, ¿no? Hay que sumar, restar, dividir, yo qué sé, factorizar si es necesario para poder resolver y llegar al resultado final. Lo importante es que ustedes entiendan que para poder realizar un ángulo mitad se aplique el ángulo mitad y su fórmula correspondiente a la identidad trigonométrica que representa al ángulo mitad, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de identidades trigonométricas que también lo hemos mencionado en la parte de arriba, adelante, o en la primera parte de la clase de hoy, donde se habla de transformación de sumas en productos, ¿no? Si nosotros tenemos una suma, hemos visto ya esta fórmula más arriba, pero la volvemos a ver porque vamos a resolver algunos ejercicios. La transformación es de suma a producto. Si se tiene una suma, en este caso ya sea de senos, o ya sea de cosenos, o cualquier otra que esté definida dentro de estas transformaciones con signo negativo, entonces se aplica su identidad trigonométrica que resultaría ser esta. ¿Por qué transformación de suma a producto? Porque si se fijan acá es una suma, ¿no? Y se está pasando a ser producto, de suma a producto, ¿no? Y equivale a decir, pues, si estamos hablando de dos ángulos diferentes, puede ser alfa, beta, AB, X, Y, los ángulos que sean diferentes, el seno del primero más el seno del segundo es igual a 2 veces el seno del primero más el segundo entre 2, por el coseno del primero menos el segundo entre 2. Entonces, esa es la relación que existe en este tipo de transformaciones, ¿no? Si es necesario simplificar, para la simplificación se necesita tener productos, ¿no? Aquí no suma, no se puede simplificar con suma, si estamos hablando de un numerador y un denominador. Por lo tanto, es importante
trabajar con este tipo de transformaciones, ¿no? Seno, coseno, por el momento, seno, coseno. Bien. Entonces, si nosotros tenemos el seno de 40 más el seno de 20 grados, estos grados, seno de 40 más seno de 20 grados, hemos visto que nuestra tabla se trabaja con seno, seno o coseno, coseno, ¿verdad? Fíjense, seno, 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 coseno, 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 coseno. Signo positivo, negativo. Entonces veremos, este voy a decir con signo positivo. Entonces podemos aplicar una identidad trigonométrica para poder resolver esto. ¿Por qué? Con la calculadora nos va a salir seno de 40 un número, seno de 20 otro número. Vamos a sumar los dos y nos va a salir un decimal con varios decimales, ¿no? Un número con varios decimales. Entonces nosotros queremos calcular para simplificar, no necesitamos ese cálculo de esa manera. Entonces aplicamos identidades trigonométricas de transformaciones de suma a producto o a multiplicación. Seno de 40, seno de 20 es igual. Aplicando la fórmula vamos a tener 2 doble del seno de estos dos sumados y dividido entre 2 por coseno de estos dos dividido entre 2, ¿no? Pero en el primer término va la suma, en el segundo va la resta. Entonces hay que tener cuidado en hacer la transformación de forma correcta. Bien, 2 senos se multiplica, 40 más 20, 60, esto 60, de 40 menos 20, 20, y vamos trabajando, 60 grados entre 2 me va a dar 30, y voy a tener 2 seno de 30 por coseno de 10, ¿no? 20 entre 2, 10, coseno de 10. Entonces esto ya me puede servir para poder realizar algún tipo de simplificación si fuera necesario. Ok, de la misma forma vamos a trabajar con el coseno de 40 y coseno de 20. Entonces, sumados aplicamos la fórmula, pero en el coseno, se digan acá, aplica la fórmula, aplica la multiplicación y es bastante similar al seno. La diferencia es que aquí era seno, coseno. Ojo, cuando se suman dos senos es seno, coseno. Cuando se suman dos cosenos es coseno, coseno. Ya no se van a equivocar aquí, ¿no? Fíjense, seno, seno es seno, coseno. No es seno, seno. Ahora, coseno, coseno es coseno, coseno, ¿no? Y en la resta es al revés, ¿no? Y en la resta en esto es coseno, coseno y su equivalente a decir seno, seno. ¿Ya? Entonces, no tiene esto ningún tipo de relación con él. Está definido ya de esa manera, ¿no? Bien, entonces, coseno, coseno, vamos a tener 40 más 20, 60 entre 2. 40 menos 20, 20 entre 2 y vamos a llegar a este resultado. Bien. Vamos con el practicando 10. El practicando 10 lo tienen que hacer, pero bueno, tienen el ejercicio resuelto acá. Seno de 40 menos seno de 20. Seno de 40, esta vez estamos trabajando con signo negativo, ¿no? Con signo negativo y vamos reemplazando. 2 coseno, 40 más 20 sería entre 2. 40 más 20, 60 y a ver, aquí hay un 40 más 20. 40 menos 20 entre 2, vamos trabajando, 40 más 20, 60, está bien. 40 menos 20, 20, está bien. 2 coseno de 60 sobre 20, 2 coseno de 30, sí, está bien, ¿no? Y 20 sobre 2, 10. Entonces vamos a tener este resultado, ¿no? Las operaciones matemáticas, bueno, son sencillas, siendo que son números enteros. Bien, finalmente, coseno de 40 menos coseno de 20. Aplicando de la misma forma la identidad trigonométrica, transformaciones de suma o resta a multiplicación, vamos a tener menos 2 seno de 40 más 20 entre 2, seno de 40 menos 20 entre 2. 40 más 20, 60, 40 menos 20, 20. Ya vayan siguiendo los resultados, ¿no? 2 seno de 30, seno de 10.
Bueno, hasta ahí sería el practicando 10. De la misma forma que existen transformaciones de productos en sumas, de productos de suma en producto, también existe al revés, transformaciones de producto en suma. Entonces se tendría una multiplicación y se va transformando a sumas, ¿no? Bien, en este caso tenemos una multiplicación de un seno por un coseno. Acá tenemos la multiplicación y si se fijan acá, x es un ángulo que está tanto en el seno como en el coseno. Y hay que tener cuidado, ¿no? Esto no funciona cuando los ángulos son diferentes, ¿ya? Pero acá dice 3 veces del primero hay una relación entre estos dos. Por eso es que aplica esta fórmula. Porque si nos fijamos las transformaciones de productos en suma en las fórmulas que tenemos anteriormente, dice eso, ¿no? Ok, entonces, si nosotros tenemos seno de 3x por coseno de x, lo que vamos a hacer es aplicar la transformación producto a suma, y esa transformación dice lo siguiente: un medio multiplicado por el seno de 3x, es decir, del primer ángulo con el segundo ángulo, ¿ya? Es decir, de este primer ángulo con este segundo, ¿no? El seno, más el seno del primer ángulo menos el segundo ángulo, eso es lo que dice la fórmula. Y simplemente aplicamos cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, y yo qué sé. Entonces, esto nos va a salir 3x más x, 4x, ¿no? 3x menos x, 2x. Y nuestro resultado va a ser un medio de seno de 4x más seno de 2x, ¿no? Si ya tenemos acá el resultado de la transformación multiplicación a suma, en el caso de este ejercicio. Vamos con el siguiente, que vamos a tener coseno de 3x por seno de x. Coseno de 3x por seno de x, tenemos un medio por el seno del primer ángulo más el segundo ángulo, ¿no? Tenemos una relación con esto, la única diferencia va a ser que aquí va el signo negativo. Seno del primero menos el ángulo del segundo. Y operamos de la misma forma, 4x, acá vamos a tener 2x, ¿no? Y vamos a tener este resultado. Bien. Vamos con el practicando 11. Bien, practicando 11. El practicando 11 dice, trabaje con coseno y seno, pero al revés, ¿no? Coseno de 3x con coseno de x. Coseno de 3x, coseno de x, según la fórmula, nos dice que es un medio por el coseno del primer ángulo más el segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo menos el segundo ángulo. Y vamos a operar 3x más x, 4x, 3x menos x, 2x. No, está sumamente sencillo. Y vamos con el siguiente ejercicio. Seno de 3x por seno de x. Seno de 3x por seno de x va a ser igual a menos un medio. Esta vez lleva un signo negativo cuando se opera de esta forma, seno con seno, la multiplicación de dos senos. Menos un medio del coseno de 3x más x menos coseno de 3x menos x, ¿no? Y operamos todo lo que está dentro de los paréntesis. Acá vamos a tener 4x y por este otro lado vamos a tener 2x. Y los cálculos matemáticos, menos un medio, y vamos a tener coseno de 4x menos coseno de 2x, ¿no? Entonces, sumamente sencillo, lo único que debemos es aplicar la fórmula de la transformación multiplicación a suma. Bien, ahora vamos a tener varios ejercicios, los que esta práctica es larga, ¿ya? Esta práctica, entonces, esto van a ir siguiéndome, algunos pasitos faltan, pero lo vamos a ir aclarando. Entonces, el practicando 12 es largo. Tiene 9 ejercicios que ustedes deben incluir en la tarea que me van a enviar junto con las fichas. ¿Ya? Entonces, ahorita siéntense y prepárense para ir trabajando con los 9 ejercicios. Va el primero. Siendo que los ejercicios pueden presentarse
de diferentes formas, ¿no? Entonces, en los cuales ustedes deben ir aplicando de acuerdo a lo que se tiene las identidades trigonométricas, cuáles sean necesarias, ¿no? Trabajen con, ¿cómo se llama? Pueden trabajar con una identidad, no les resulta, entonces van con otra, no necesariamente a la primera es la elegida que va a funcionar, así es que no se enojen cuando están resolviendo un ejercicio y no, en vez de que la ecuación se reduzca, lo que se hace es se agranda, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, es que hay algo que no se está haciendo bien. Tal vez alguna factorización, tal vez alguna simplificación, tal vez en vez de ponerle una identidad, ponerle otra identidad, ¿no? Entonces hay que ir probando con una y con otra para que los términos se vayan reduciendo, ¿ya? Bien, entonces, el primer ejercicio dice simplificar o sea, obtener el valor de E, pero más corto. Bien, entonces vamos a empezar con la tangente de X, ¿ya? Vamos a decir que los ángulos están representados por X. Podemos nosotros, en vez de la tangente, hay diferentes identidades trigonométricas. A ver, la primera y la más sencilla sería seno sobre coseno, ¿no? ¿Habrá otras más? A ver, ¿alguna otra más que me puedan mencionar en el caso de la tangente? ¿Sí? Revisen sus tablitas. ¿Hay algo más que yo puedo reemplazar en vez de la tangente? ¿Por qué estoy reemplazando seno coseno aquí? La primera razón es que si bien en el otro término tengo seno coseno, entonces me conviene trabajar pues aquí con seno coseno, ¿no? Si voy a buscar una identidad trigonométrica reemplazando aquí por secante, digamos, 1 sobre secante, no sé, no recuerdo bien la fórmula, pero 1 sobre secante. No me conviene porque para hacer las operaciones no voy a poder realizar, ¿no? Con coseno. Es preferible todas tenerlo en razón de coseno o seno para que se pueda operar y se pueda trabajar mejor. Entonces, reemplazando seno sobre coseno, copiando esta segunda acá, ya vamos a tener esto, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es sacando común denominador. Ustedes saben que el común denominador nos funciona. A ver. Ahí está. Nos funciona este primer término si estamos sumando multiplicado por este segundo término, ¿no? Siendo que los dos son diferentes, entonces lo ponemos acá, ¿no? Ya tenemos el común denominador. Común denominador dividido entre este y multiplicado por este, así es, ¿no? Entonces, si dividimos entre este, me va a dar 1 menos seno de x. Multiplicado por seno de x, voy a tener seno de x multiplicado por 1 menos seno de x, ¿no? De la misma forma, si yo trabajo con este para sacar el común denominador dividido entre este, me va a dar coseno de x. Y coseno de x por coseno de x me va a dar coseno cuadrado de x, ¿no? Bien. Una vez que se tiene eso, entonces lo que hacemos es multiplicar este término por 1, luego este término por este, ¿no? Y seno de x por 1 me va a dar seno de x. Seno de x por seno de x me va a dar seno cuadrado de x. Más coseno cuadrado de x. El denominador se va a ir tal cual está, no hay modificación alguna porque tampoco nos conviene hacer, ¿no? Bien, si nosotros revisamos esta identidad trigonométrica, existe, ¿no? Y esto vale 1. ¿Qué se llamará esa identidad trigonométrica? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué se llama? Seno cuadrado más coseno. A ver, tal vez en el chat alguien está escribiendo. Nada en el chat. ¿Están durmiendo? ¿Qué están haciendo? A ver. Otra vez. ¿Qué se llama esta identidad trigonométrica que está tan sencilla? ¿Ángulo doble? No. A ver, seno cuadrado más coseno. Pitágoras. Gracias, Álvaro. Pitágoras, ¿no?
Pitágoras nos dice que esto vale 1, entonces todo esto vale 1. Por lo tanto, me va a quedar seno de x más 1. Aquí está, ¿no? Seno de x más 1. Y en la parte de abajo tengo coseno de x y 1 más seno de x. Y casualmente puedo yo simplificar ese con este de abajo, ¿no? Y me va a quedar 1 sobre coseno de x. Y 1 sobre coseno de x, además, puedo seguir deduciendo. Fíjense, esto es igual a secante de x, ¿no? Por las identidades trigonométricas recíprocas. Bien, entonces, dice que la tangente de x más este término había sido igual a la secante de x, fíjense, esa es la igualdad o la equivalencia que podemos tener fruto de la simplificación de esta ecuación, ¿no? Bien, vamos con el segundo. Vamos con el número 2. Bien, tenemos practicando el ejercicio número 2, donde nos indican que se desea reducir la siguiente expresión, fíjense. Y tenemos esta expresión, ¿no? Mi puntero, a ver. Tenemos esta expresión que vale P, en este caso. Bien, lo que queremos es, hemos dicho, ¿cuál es la forma de resolver esto? Todo escribir en función de coseno, seno, o la que mejor nos convenga. Generalmente se escribe con lo más sencillo, ¿no? En este caso, seno, coseno. Entonces, cada una de las funciones, escribirla de esa manera tal que se pueda operar de la forma más fácil. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con cosecante de x, escribirla en función del seno o del coseno, ¿ya? Entonces, si buscamos cosecante de x es igual a 1 sobre seno, ¿no? Si hablamos de secante de x es igual a 1 sobre coseno. Y finalmente, si hablamos de 1 más tangente, la tangente se puede escribir como seno sobre coseno, ¿no? A ver, revisen las tablitas, si está bien. Bien, entonces, 1 sobre seno, 1 sobre coseno y seno sobre coseno. Ok, si bien ya tenemos una expresión en relación al seno y al coseno, ahora podemos ir trabajando como común denominador, ¿no? Aquí, a ver. Está. Entonces podemos ir trabajando. Común denominador de esto va a ser igual a seno por coseno, como denominador. Aquí está, seno por coseno, ¿no? Seno por coseno. Y sacamos el común denominador de esto. Seno por coseno sería nuestro denominador. Dividido entre seno me va a dar coseno. Coseno por 1 me va a dar coseno, ¿no? Entonces hay un paso intermedio entre este y este por si acaso. Luego voy a tener nuevamente este común denominador para el siguiente término. Entre coseno me va a dar seno, seno por 1, seno de x, ¿no? Entonces voy a tener en la parte de arriba, esto me va a salir al revés por si acaso, ¿no? Yo lo he cambiado aquí al revés. Esto me debería salir aquí coseno más seno. ¿Ah? Aquí está al revés. Es indiferente porque ustedes saben que cuando se suman dos términos, poner al principio o adelante o atrás no cambia, ¿no? Porque es suma. Bien, entonces me ha salido coseno más seno. Pero me conviene escribirlo al revés. ¿Por qué? Para poder simplificar con este término, que en la parte de abajo voy a proceder de la misma manera. Voy a sacarle el común denominador. Y el común denominador aquí sería coseno, ¿no? Coseno de x. Coseno de x, si dividimos entre 1, me va a dar coseno de x. Coseno de x por 1 me va a dar coseno de x, ¿no? Luego, coseno de x entre coseno de x me va a dar 1. 1 por seno me va a dar seno de x. Entonces tendría este segundo término. Pero puesto al revés,
¿no? Como ustedes mejor prefieran, con el afán de simplificar con este, ¿no? Entonces vamos a simplificar, perdón, este con este. ¿Por qué? Porque podemos hacer extremos medios, ¿no? Si nosotros tenemos acá este multiplicado con este y este multiplicado con este. Los extremos se multiplican y los medios también. Entonces, fruto de eso me va a dar un numerador y puedo yo simplificar, ¿no? Directamente aquí o en su defecto posterior a esta operación. Sin embargo, me va a quedar acá de resultado 1 sobre seno. Y me va a quedar en la parte de abajo 1, ¿no? Haciendo extremos y medios de la misma forma. Por favor. Estoy dando clases, Marta, por favor, más tarde. ¿Ya? En la noche. Está bien, Gracias. Bien. Y como resultado vamos a tener 1 sobre seno, ¿no? Entonces simplemente hay que ser ordenados al trabajar esto. Habíamos dicho extremos son y medios, mucho más fácil, o en su defecto numerador con numerador y denominador con denominador, porque estamos trabajando con una multiplicación, que esa también es otra forma, ¿no? Y nos va a quedar 1 sobre seno. 1 sobre seno de x nos va a dar cosecante de x. Si ustedes se fijan las identidades trigonométricas, que el cosecante de x nos da 1 sobre seno. A ver, revisaremos. Cosecante de x, cosecante de un ángulo es 1 sobre seno. Cosecante, ya. Vamos a tener, bueno, esto está arriba. Cosecante, y si lo hemos definido hacia arriba. Ya. Si ustedes se fijan, acá tenemos, ¿no? Cosecante de alfa 1 sobre seno, ¿no? Entonces, ya esta razón trigonométrica está definida. Entonces, se puede aplicar esa, ¿no? Continuamos. Estamos en el ejercicio 2, ¿no? Practicando ejercicio 2. Ok. Bien, vamos con el 3 entonces. Bien, pueden existir todo tipo de ejercicios, ¿no? Lo importante es saber aplicar las identidades trigonométricas de la mejor forma. Nos piden reducir ahora, aplicando la ley distributiva que ustedes conocen en la multiplicación de factores, ¿no? Se puede aplicar esa ley porque tenemos dos factores, aquí uno y aquí otro, y si multiplicamos esos dos, seguramente nos va a dar este primer término con este, luego este primero con este. Después el segundo con este y el segundo con el segundo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener como resultado 4 términos, ¿no? Este con este, un primer resultado, este con este, un segundo, este con este, un tercero y este con este, un cuarto. Entonces, 4 resultados de esta multiplicación, los mismos que van a ser igual a. Le hemos llamado m al valor que vamos a obtener en esta reducción y vamos a tener cosecante de tita por secante de tita. Aquí está, ¿no? Un primer término. Luego cosecante de tita, porque cosecante por 1 me va a dar cosecante, ¿no? Más, vamos con este símbolo, cotangente por secante, cotangente por secante. Y cotangente por 1, simplemente cotangente. Bien, una vez que nosotros tenemos esta ecuación y ya tenemos 4 términos, ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos hacer? Si se fijan ustedes, siempre la intención es reducir de alguna manera. Si estamos hablando con sumas y restas, es mejor encontrar términos iguales. Si estamos hablando de sumas y restas, porque uno se puede restar con otro, ¿no? Si estamos hablando de multiplicación y división, se puede simplificar numerador con denominador, ¿no? En este caso son puras sumas y restas, por lo tanto, cotangente de tita por secante de tita había sido la cosecante de tita, ¿no? Si ustedes se fijan en las fórmulas,
de las identidades trigonométricas van a encontrar también esta igualdad, que la cosecante es la multiplicación de estos dos, menos la cotangente de alfa. Bien. Entonces, siendo que esta reemplazamos por cosecante menos cosecante de tita, pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces, este término con este término se va y solamente nos va a quedar cosecante de tita, secante de tita es igual, vamos a tener a tangente de tita más cotangente de tita. Si ustedes se fijan acá, estamos trasladando, donde está todo este término, se queda acá, y este que viene como menos, como cotangente, entonces va a pasar al otro lado a, ¿cómo se llama? Con signo positivo, ¿no? Y finalmente vamos a tener tangente de tita más cotangente de tita menos cotangente de tita. Si todo lo pasamos a la derecha, entonces vamos a ir también reemplazando, ¿no? Finalmente vamos a tener que este con este se va y nos va a quedar la tangente de tita. Bien, entonces paso por paso, por favor, se supone que estamos realizando el practicando, ¿no? Entonces deben ir trabajando ustedes con simplificando. Ahora, ¿qué me queda? ¿No? ¿Qué me queda? Y si bien me queda este término a este lado, al otro lado me va a quedar entonces cosecante por secante menos cotangente, ¿no? Cosecante por secante. Y cosecante por secante había sido la tangente. Y si nosotros continuamos resolviendo esto, entonces vamos a ir reemplazando cada una de estas multiplicaciones por su equivalente, ¿no? Por su identidad trigonométrica. Entonces, a la mano las fórmulas, por favor. Bien, para finalizar, fíjense, esta tangente es esta tangente, esta cotangente es esta cotangente, y entonces esto es también cotangente, ¿no? Revisen, cosecante de tita por secante de tita es cotangente de tita. Bien, y tenemos que m vale la tangente de tita, ¿no? Habríamos cumplido lo que es la reducción de este o esta identidad, no, este término o esta expresión trigonométrica. Vamos con el número 3. Ah, perdón, 4, no, a ver, ¿cuál era? 3. 4. Entonces, en cada uno de los ejercicios, lo que debemos hacer es trabajar aplicando todos los conocimientos que nosotros tenemos acumulados hasta el momento, ¿no? Factor común, ¿cómo se llama? Regla, por ejemplo, la multiplicación en aspa. Podemos realizar, ¿cómo se llama? Reemplazar en vez de la raíz el cuadrado, ir simplificando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sea necesario. Fíjense, en este caso, para nosotros poder reducir, a ver, alguien me ha escrito acá. Ya, no hay nadie. Tampoco tenemos alguien que quiera decir algo, no. Entonces, tenemos este término y procedemos a la multiplicación en aspa. Fruto de eso, entonces vamos a tener lo siguiente. Si se fijan acá, 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x, ¿no? Y por otro lado vamos a tener menos seno de x por seno de x. Y finalmente vamos a tener el común denominador aquí, que en realidad es lo mismo que decir multiplicación en aspa, como ustedes mejor prefieran. El común denominador seno de x por 1 menos coseno es este, ¿no? Entonces, este común denominador dividido entre seno me va a dar 1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x multiplicado por 1 más coseno de x me va a dar 1 menos coseno por 1 más coseno. ¿Se dan cuenta? Entonces, este dividido entre 1 menos coseno de x me va a dar seno de x.
Seno de x por seno de x me va a dar 2 veces seno de x, ¿no? Entonces estamos sacando el común denominador o la multiplicación en aspa, como ustedes mejor prefieran. Bien, si nosotros tenemos este término con este otro término, existe una regla en la cual dice que la multiplicación de un término positivo con el mismo, pero con negativo, se puede escribir como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Qué se llamará esa regla? ¿Quién se acuerda? A ver, ustedes han llevado en álgebra. ¿Qué se llama? Diferencia de cuadrados. Eso, diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de cuadrados se puede ir de este lado hacia este lado o al revés, de este lado hacia este lado, ¿no? Entonces, por diferencia de cuadrados, estamos reduciendo estos dos términos. Y menos seno, seno por seno va a ser seno cuadrado, ¿no? De x. Que de la misma forma, seno cuadrado de x, podemos escribir como 1 menos coseno de cuadrado de x. Esto basándonos en qué? Esta identidad, basándonos en qué. Si recordamos Pitágoras nos dice que seno cuadrado más coseno nos da 1, ¿no ve? Entonces, si de Pitágoras despejamos seno cuadrado, nos va a decir que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado en Pitágoras. Bien. Entonces, mantenemos este término acá y en vez de seno cuadrado vamos a escribir coseno. ¿Por qué? Estamos tratando de tenerlo todo para poder simplificar, ¿no? Si lo dejamos así, este cuadrado con ese seno nos va a perjudicar. Por lo tanto, escribiremos así porque si escribimos en coseno se va a poder operar con este, siendo que aquí hay una resta o una suma, ¿no? Bien, lo reemplazamos y tenemos esto. Y si se fijan ustedes acá, 1 menos coseno cuadrado menos 1 menos coseno cuadrado, pues nos va a dar 0, ¿no? Son términos iguales. Entonces, al ser términos iguales, nosotros vamos a restar. Este menos este me va a dar 0. Y voy a tener finalmente acá seno de x. Esto se sigue manteniendo tal cual. 0 dividido entre algo, ¿cuánto me dará? 0 dividido entre cualquier número va a ser siempre 0, ¿no? Tengo nada y lo quiero dividir entre 20. ¿A cuánto les va a tocar? A nada, ¿no ven? Entonces, otra cosa es cuando el 0 está de denominador. Ah, ya, eso es diferente. Pero cuando el 0 está de numerador, entonces el resultado es 0, ¿ya? Bien. A ver, siguen ingresando ya para terminar. Nos falta una hora. ¿Cuánto nos falta? Porque todavía nos debe faltar. Alcancemos. Sí. Ya. Bien, vamos con el ejercicio 5. Estamos practicando. Se supone que el practicando ustedes deben ir anotando y mejor si lo hacen en clases, así se liberan de esta parte de la tarea, ¿no? Bueno, lo que queremos es demostrar esta igualdad, si es que son iguales. Y de acuerdo a la demostración, también seguramente el resultado nos dirá, no, no son iguales, ¿no? Bien. Para ello, la expresión más compleja se debe expresar en seno y coseno. Es lo que hemos ido repitiendo, ¿no? Es mejor trabajar siempre la expresión más larga, más grande, más difícil, ponerla con seno y cosenos, en relación al seno y coseno, que son las expresiones trigonométricas más sencillas, ¿no? Bien, dice. Yo estaba cocinando. Entonces podemos ir por cualquiera. ¿Has puesto? Trabajamos con esta, vamos operando y tendríamos que llegar a este lado, o al revés, trabajamos con esto y tendríamos que llegar a este lado, ¿no? Pues en este caso, estamos trabajando nosotros con el A. Bien. Aquí está. Seno cuarta de X, que se ha copiado lo mismo. Vamos a decirle a este término A y vamos a tratar de llegar a B. Si bien tenemos A de esta manera, entonces lo que nosotros vamos a hacer es dividir seno cuarta de X. Se puede escribir de otra forma. Por ejemplo, seno cuadrado de X por seno cuadrado de X.
¿no? Entonces, lo estamos dividiendo, partiendo esto en dos, en una multiplicación de dos términos, que en realidad es lo mismo. Este también lo vamos a dividir. Generalmente, cuando se trabaja con exponentes grandes, como ser 4, 8, yo qué sé, 12 y demás, si vieran, es preferible, ¿cómo se llama?, dividirlo o expresar con exponentes menores, porque los exponentes menores pueden llegar a simplificarse, por ejemplo, o a escribir a través de la identidad pitagórica o como el teorema de Pitágoras, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para llegar a este... Hay que factorizar, Inge, ¿Cómo? hay que factorizar ese problema grande. Sí, sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dividir esto, escribir en dos partes. Escribir en dos partes. Hasta ahí vamos bien. Una vez que tengamos eso, entonces lo que podemos hacer es escribir este término, si se fijan, seno cuadrado de x, con el teorema de Pitágoras, escribir 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Y bien, si tenemos esto, de la misma forma, por Pitágoras, podemos escribir como 1 menos seno cuadrado. Luego, podemos ir multiplicando con este con este, ¿no? Seno cuadrado por 1 me va a dar esto. Seno cuadrado de x por coseno me va a dar seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Ya estoy multiplicando por cada uno de los paréntesis. El signo se mantiene, aquí está. Más, voy a copiar más. De la misma forma voy a ir multiplicando por 1 y luego por seno cuadrado. ¿Sí? Por 1 me va a dar esto y por seno cuadrado me va a dar este otro, ¿no? Hasta ahí ya está de esta manera. ¿Qué más puedo hacer con estos? Buscar este tipo de forma. ¿Para qué? Para reducir a 1, ¿no? Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado. Revisaremos. Habíamos tenido acá casualmente eso, ¿no? Seno cuadrado más coseno. Entonces, reemplazamos por 1 y me va a quedar solamente menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado de x. Y voy a tener 1 menos este término que al final sería el que nosotros estábamos buscando, ¿no? 1 menos 2 seno cuadrado, aquí está, ¿no? Por coseno cuadrado de x. Por lo que esto queda comprobado, ¿no? Comprobado que, o demostrado que esta igualdad sí había sido correcta. ¿Está bien? Bien, entonces aquí está, ¿no? Dice, por lo tanto, estos tres puntitos significa por lo tanto, ¿no? Generalmente los resultados se identifican de esa manera. Cuando ustedes terminen un ejercicio, ponen 3 puntitos, eso significa que este es el resultado final, ¿no? O sea, se llega a esta conclusión. Bien, vamos con el 6. Simplificar 6. Si se fijan, Pitágoras nos ayuda bastante, ¿no? A reducir términos que son más grandes. Esta vez, fíjense, nos sale esta expresión trigonométrica y dice que hay que simplificarla. Entonces, lo que se trata de hacer siempre es poner todo en función de senos y cosenos. Esa es la intención, ¿no? Entonces, este término lo vamos a volver a copiar aquí, tal cual. Fíjense, cosecante de x, aquí está, ¿no? Cotangente está copiado nada más, la primera parte, ¿no? Entonces, lo que queremos es escribir estos términos, en este caso, cosecante de x y cotangente de x en función de seno y coseno. Porque si se fijan acá tenemos seno, coseno, aquí tenemos seno, coseno. Ya, entonces escribiremos estos dos en función de seno, coseno, para que operando vaya a resultar más fácil, ¿no? Bien, cosecante de x, entonces, si nos fijamos, las identidades trigonométricas es igual a 1 sobre seno de x. Revisen, por favor, si esto está correcto. Cosecante de x igual a 1 sobre seno. Revisen. Está bien, Inge. Gracias. Sí, Cotangente Inge. de x es coseno de x sobre seno. Sí, está bien, Inge. Sí, está bien, Inge. Bien. Gracias. Están atendiendo.
A ver, siguen habiendo, creo, en la sala de espera aquí. Alisa, sí, ya estamos terminando. Pero bueno. Ok, entonces, simplemente escribimos en función del seno y el coseno, ambos, ¿no? Y como ya tenemos acá seno y coseno, esto se queda tal cual. No necesitamos hacer más cambios por ese lado. Lo único que nos queda es operar, ¿no? Operar. Si nos fijamos acá, tiene el mismo denominador, entonces los numeradores podemos operar, es decir, 1 menos coseno de x, ¿no? No conviene sacar como un denominador porque al final obviamente va a salir el mismo resultado, pero como son iguales, entonces simplemente sumamos o restamos los numeradores y vamos a tener este termo. Por otro lado, nosotros vamos a tener lo mismo. Este lo copiamos y este lo copiamos. Pero una vez teniendo esto, ¿qué más podemos hacer? Este primer término se queda allí multiplicado por este segundo término. ¿Cómo podríamos trabajar? ¿Cómo podríamos trabajar? Operando, este se va a quedar tal cual y en este lo que podemos hacer es reemplazar, ¿no? Por ejemplo, el seno de x es igual a 1 menos coseno de x, ¿no? Y en el de abajo, el seno es 1 más coseno de x. Entonces, simplemente estamos reemplazando su equivalencia o su identidad trigonométrica. Finalmente, vamos a ir operando. Nos conviene tener en la parte de abajo, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque preferentemente si tenemos en el denominador todos igualitos, vamos a poder operar mejor, ¿no? Esa es la intención. Entonces, ya que tenemos acá todos los denominadores iguales y tenemos una suma, entonces podemos trabajar con este numerador, con este otro numerador, ¿no? 1 más 1 me va a dar 2, menos coseno de x más 3 coseno de x. Los coeficientes operamos. 3 menos 1 me va a dar 2. 2 coseno de x. Y en la parte de abajo se mantiene el seno, ¿no? Finalmente, vamos a tener que operar estas dos multiplicaciones. Si ustedes operan esto con esto, entonces van a tener 1 menos coseno por 2 más 2 coseno de x, ¿no? Entonces podemos ir trabajando con 1 por 2, 1 por este, coseno este y coseno de este otro, ¿sí? Y vamos a llegar al resultado de seno cuadrado de x, que en la parte de arriba nos va a dar, y en la parte de abajo, siendo que estos dos se multiplican, nos va a dar seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, el paso de aquí a aquí, por favor, desglosen esta multiplicación para llegar al seno cuadrado de x, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más? Acá había una ayudita en cuanto a este cálculo, ¿ya? Si se fijan este cálculo, seno de x sobre 1 más coseno llega a ser este. Aquí está la explicación, ¿no? Seno de x sobre 1 coseno, estamos haciendo el cambio, pero al hacer el cambio, entonces, en vez del seno se pone su equivalente, o en vez de 1 más coseno su equivalente, o al revés. Si es que se cambia, entonces aquí aparece un signo negativo, no es lo mismo, ¿no? No es dar la vuelta a esto, este se va abajo y este se va arriba, no es lo mismo, sino todo podríamos hacer así. Entonces hay equivalencias, ¿no? Y este otro es de la ayudita por el seno cuadrado, ¿no? El seno cuadrado, si nosotros nos vamos a fijar aquí, ¿dónde está? 1 menos coseno que 1 más coseno. Entonces, en la operación de estos dos me va a dar como 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Cuando nosotros vayamos a trabajar con las operaciones aquí, ustedes se van a fijar que, aquí, ¿no? 1 menos coseno tenemos que multiplicar por este, luego este por este y llegar al seno cuadrado de x. Cuando ustedes lleguen al seno cuadrado de x, seguramente van a llegar a un término como este. ¿Ya? A ver, realicen con lápiz, verifiquen por favor, y tienen que llegar a este seno cuadrado de x, ¿no? Este pedacito de aquí, pasando aquí. Revisen por favor para que no quede la duda, ¿ya? Tienen ustedes papel y lápiz.
Vamos trabajando. ¿Ya? Y me avisan si están conformes. Si alguien ha logrado hacer. ¿Sí? Ya, bien. Ok, vamos con el 7. Nos va a vencer el tiempo. ¿Qué hora tenemos? Todavía nos falta y tenemos que explicar la ficha, ¿no? La ficha que nos corresponde. Bien, vamos con el ejercicio 7. ¿Ya? Bien, en el ejercicio 7 lo que nos piden es calcular P. Dice que P vale 15 por cotangente de tita más 17 por coseno de tita, ¿no? Y nos están dando además un dato más. Nos dicen que tangente de tita más secante de tita vale 4. Eso es lo que nos están indicando. Entonces, partiendo de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que secante de tita, esto sabemos. Esto está definido en las identidades trigonométricas. Esto, ¿no? Entonces, partiendo de esta, lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta tangente pasa con signo negativo, se queda 1, ¿no? Y la secante cuadrado, aquí está, ¿no? Secante cuadrado de tita, la podemos reemplazar no, estoy mal. Todo esto es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se puede escribir tomando un primer término con signo positivo y un segundo término con signo negativo, ¿no? La diferencia de cuadrados. Entonces vamos a desglosar esto de esa manera. Entonces desglosando ya tenemos dos términos. Hemos dicho que la tangente de tita más la secante de tita había sido 4. Entonces nosotros podemos ir reemplazando, ¿no? Tangente de tita más secante de tita, aquí está. Entonces todo esto lo reemplazamos por 4. Perfecto. Y nos va a quedar solamente este otro término de aquí, que sería secante de tita menos tangente de tita. Entonces vamos a tener 4 por este término. Y continúa siendo igual a 1. Este 4 que está multiplicando, pues pasa a este lado a dividir, ¿no? Fíjense, este 4 que está multiplicando aquí, va a pasar a la derecha a dividir, aquí está. Y nos va a quedar solamente secante de tita menos tangente de tita. Vamos a tener dos expresiones. Esta primera expresión, que la vamos a llamar 1, ¿ya? Y a esta segunda expresión que le vamos a llamar, esta la vamos a llamar 1, y a esta la vamos a llamar 2. Entonces, si nosotros trabajamos con esta expresión y esta otra, es decir, con un sistema de ecuaciones con este, entonces vamos a llegar a que secante de tita es igual a 17 entre 8. Verifiquen, a ver. ¿Cómo? Si ustedes despejan, como estamos trabajando con esta y con esta otra, podemos despejar de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a esta tangente la puedo dejar como tangente igual a 4 menos secante, digamos. Entonces, 4 menos secante sería la tangente, ¿no? Entonces, en vez de esta tangente, yo le pongo 4 menos secante. Y me va a dar, entonces, voy a ir despejando secante y me va a quedar 17 sobre 8. Revisen, por favor, verifiquen ese cálculo. Está correcto. Y finalmente, si yo tengo secante que vale 17 sobre 8,
fácilmente ya puedo obtener el resto, ¿no? El resto de las funciones trigonométricas. Pero lo que me interesa es obtener cuánto vale la cotangente y cuánto vale la cosecante. Ese es mi objetivo. Entonces, si yo acá he logrado obtener la secante, entonces con esa secante yo puedo ir trabajando en la tangente. Una vez que tenga la tangente, obtengo la cosecante y la cotangente, ¿no? Entonces van en cadena cada uno de ellos, ¿no? A través de las funciones o las identidades trigonométricas, que esto ya simplemente es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto será, por ejemplo, ¿Quieren la ir tangente rápido? en relación a la Nos secante? acoten que les diga, ¿no ve? Fácil, Anita. Esperaremos. A ver, revisaremos. La tangente es igual, si hablamos de, ¿cómo se llama? Razones trigonométricas, es seno sobre coseno, ¿no? Y si hablamos del coseno, ¿cuánto será el coseno? A ver, ¿quién se acuerda? Revisen, por favor. El coseno era, en relación a la secante, ¿cuánto es? ¿Habrá? ¿Están con sus fórmulas? Ya vamos a terminar, entiendo que están cansados. Bien, entonces tienen que su formulario, ¿no? Con el formulario van a ir trabajando y ya este es más facilita, este es más fácil una vez que ustedes han llegado a la secante. Y si nosotros reemplazamos en P, fíjense acá tengo 15 multiplicado por cotangente de tita, entonces 8 sobre 17, ¿no? Aquí tendría que reemplazar en vez de perdón, 8 sobre 17. Entonces va a ser 15 por 8 sobre 17, ¿no ve? Más 17, perdón, 8, 15, sí, 8, 15 aquí, y en el otro va a ser 8 sobre 17, ¿no? No hay que confundir coseno con cotangente, por si acaso. Es coseno, es cotangente. Y operando esto nos va a dar 16, ¿no? Entonces, 15 por 8 sobre 15 me va a dar aquí 8. Y en este otro lado me va a dar 8. Entonces, fruto de esto me va a dar 8. Y fruto de este otro me va a dar 8. Por lo tanto, 8 más 8 va a ser 16, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí sería el ejercicio 7. Vamos con el ejercicio 8. El ejercicio 8 tenemos simplificar la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se va aplicando diferentes identidades trigonométricas y los conocimientos en cuanto a álgebra, ¿no? Bien, se tiene M y esta vez todos están con cuarta. Tangente cuarta, seno de cuarta, tangente cuarta, seno de cuarta, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazamos tangente cuarta por, ¿dónde está mi lapicero? Aquí está. Ya. Esta tangente vamos a reemplazar por su equivalente. O sea, sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, y como es cuarta, entonces vamos a poner seno cuarta sobre coseno de cuarta. ¿Ya? Todo lo vamos a tratar de explicar, reemplazar con seno coseno. Ese es el objetivo, ¿no? Para poder simplificar. De la misma forma, en la parte de abajo, fíjense aquí, ¿no? Tenemos seno cuadrado, no, tangente de cuarta, por el momento esto, ¿no? Ya, vamos a ir trabajando entonces a la derecha. Seno de cuarta, x por secante de cuarta, x, más 1 menos tangente cuarta de x. Entonces, sigue lo mismo. En la parte de abajo, lo que vamos a hacer es, si bien tenemos esta identidad trigonométrica, ¿por qué? Porque acá vamos a ponerle el común denominador, con este común denominador, que vamos a operar todo esto, con este otro se va a simplificar, entonces ya no va a haber, ¿no? Por tal razón nos va a quedar esto, seno cuarta de x
por secante cuarta de x más 1 menos tangente cuarta. Todo eso dividido entre esto, ya habiendo simplificado. Entonces, vamos a tener seno cuarta de x por secante cuarta de x más 1 menos tangente cuarta de x. En la parte de abajo, lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es escribir de otra manera, ¿no? Escribir, desglosar todo esto, y desglosando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x por aquí me ha faltado una n, por favor, una c, perdón, secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x más 1, ¿no? Entonces, desglosando esto, vamos a tener esto. Una vez que tengamos esa expresión, todo esto se va a reducir a 1. Ustedes saben, por las identidades trigonométricas, esto va a ser 1. Bien, si eso es 1, entonces, por otro lado, en nuestro denominador, si bien tenemos secante cuadrado de x menos 1, por las identidades trigonométricas, de la misma forma podemos escribir como tangente cuadrado. En las identidades no van a encontrar con cuadrado, ustedes van a encontrar sin cuadrado, ¿no? Puede ser, bueno, en este caso sí con cuadrado. En algún otro lugar, por ejemplo, en la cuarta no van a encontrar con cuarta, sino con cuadrado. Pero simplemente se reemplaza el 2 por el 4 y ya se puede ir trabajando, ¿no? Bien, entonces vamos continuando. Esto va a ser 1, por lo tanto todo esto ya se va a reducir, ¿no? A algo más chiquito. Bien, haciendo la multiplicación de este término con este, entonces nos va a quedar secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x más 1 sobre tangente cuadrado de x. Y finalmente vamos a tener que en vez de tangente vamos a reemplazar su equivalente. Eso lo vamos a simplificar con este seno porque está multiplicando aquí. Y nos va a quedar seno cuadrado de x por más secante cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Para terminar, nuestra expresión se va a reducir a 2 por secante cuadrado de x por coseno cuadrado de x, ¿no? Esto tienen ustedes la identidad trigonométrica de suma a producto, ¿no? De suma a producto. Entonces, para ello tienen que dominar todas las identidades trigonométricas. Fíjense, en este ejercicio se ha aplicado bastante, ¿no? Si no conocen o no tienen a la mano, va a ser difícil. ¿Por qué esto se ha vuelto? Pero esto no debería ser así, ¿no? Entonces, revisen uno por uno cómo ha ido pasando de un término a otro y ha ido llegando hasta, al final, llegar a 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque se supone que esto y esto vale 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, de la misma forma, vayan revisando esto. Ya nos está pisando la hora. Bueno, para terminar, tengo todavía un hito más. Tenemos seno cuadrado de x es igual al seno de tita más coseno cuadrado de tita. ¿Ya? Bien, tenemos aquí, lo que queremos es calcular esto, ¿no? Calcular P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, vamos a ver si invertimos esto, ¿no? Invertimos esto y vamos a tener de esta manera. Por otra parte, viendo esta identidad, recordando esta identidad, tenemos esta identidad ya escrita, seno cuadrado de tita por cosecante cuadrado de tita, que va a ser igual a secante cuadrado de tita más cosecante cuadrado de tita. Entonces, nos va a ayudar a resolver esta parte. Para la resolución por este lado, fíjense, seno cuadrado de x es igual, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos seno cuadrado de tita, lo podemos reemplazar por 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿verdad? Esto por lo que es el Pitágoras. Entonces reemplazamos, esto se mantiene. Acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 términos, los vamos a ir ordenando simplemente, ¿no?
Entonces, a la derecha, a la izquierda vamos a tener un primer término que estaba con signo negativo, va a pasar a este lado con signo positivo. Este que era negativo va a pasar positivo con negativo. Y este que era positivo está pasando a este lado con negativo. Luego vamos a factorizar de estos dos coseno cuadrado y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. 1 menos seno se puede escribir como coseno cuadrado, ¿no? Eso por Pitágoras usted ya sabe. Bien. Y finalmente voy a tener coseno cuadrado de tita. Este también se puede escribir en función del seno. Y voy a tener coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita, que va a ser igual al coseno cuadrado de x, ¿no? Bien, entonces con eso habríamos terminado. Por favor, repasen, ¿no? Están resueltos los ejercicios, lo único que tienen que hacer es ustedes ir entendiendo por qué, de dónde pasa aquí, por qué fórmula se ha aplicado. Por eso es que les estoy dando el practicando, ¿no? No les estoy dejando el ejercicio y ustedes vayan a pensar y a buscar. Entiendo que tienen mucha tarea, pero ya está la solución dada, ¿no? En este caso, el valor de P ha sido secante cuadrado de X. Bien, pasaremos a lo que es la ficha número 3, que nos queda un poquito de tiempo todavía, para que ustedes puedan trabajar con esta ficha. Okay. Aguarden un ratito, aquí está la ficha. La ficha número 3. Esta no es. Esta es. Ya. Esta es. Esta es. Ya. Entonces tienen en la pantalla la ficha número 3. ¿Ya? Se llama reducción al primer cuadrante. Entonces, es lo que nosotros hemos avanzado, ¿no? Respecto a los cuadrantes y las operaciones que se deben realizar. Entonces, la tablita ya la tienen en sus diapositivas, pero nuevamente está escrito aquí, ¿no? La explicación de dónde sale el positivo o negativo la tienen aquí. Y, bueno, lo importante es que ustedes apliquen esta tablita o hagan el análisis gráfico que teníamos en nuestras diapositivas, ¿no? ¿Por qué el seno es positivo? ¿Por qué el coseno es negativo? Etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de entender, directamente con la tabla o pueden entender a través de la parte gráfica. Entonces, tienen acá lo mismo que hemos avanzado el día de hoy. Fíjense, es igual a coseno de 90 más un ángulo, digamos, más coseno de otro, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es aplicar esto para poder resolver los ejercicios. Acá hay dos tablas. ¿Por qué? Porque la primera se está refiriendo a los ángulos 90, 270 y la segunda a los ángulos 180 y 360, ¿ya? No está en una sola tabla, sino se ha dividido en dos. Se ha dividido en dos y bueno, van a ir resolviendo, van a ir revisando acá y tienen los ejercicios de aplicación, ¿no? Que son 14, pero ustedes pueden resolver 7. Revisen, por favor, la resolución y tienen acá un ejemplo, ¿no? En la parte de acá, un ejemplo. ¿Cómo van a resolver? Aquí está el cuadrante 2, dice cuadrante 3, cuadrante 4, ¿por qué sale negativo? ¿Por qué sale positivo? Bien, con eso yo habría terminado el día de hoy. Les voy a pasar, por favor, toda la información que sea necesaria para que ustedes puedan, tanto el video, las diapositivas y todo lo que corresponde.